Radio Intereconomía, Caza, Pesca y Naturaleza, con Marcos Ruiz. Ahora vamos a hablar de conejos. O no conejos, no lo sé ya, porque... Del conejo de la Loles. Que en España no hay conejos, que España, Francia y Portugal están en alerta roja de extinción de conejos. Y bueno, pues para hablar de conejos, me he traído a la familia Erce. Al senior y al sector masculino. Al sector masculino. Bueno, pues ante la noticia que habéis leído todos de que un organismo oficial acaba de declarar España el conejo alerta roja porque está en riesgo de extinción, pues bueno, primero me he traído al Junior para los temas legales, porque si esto fuera así, la administración se va a cagar por la patas abajo. Y también me he traído al Senior, porque creo que en la Comunidad de Madrid entiende bastante de la situación del conejo. Algo tenemos. Bueno, vamos a ver. Tema legal. Junior, Bueno, ¿qué puede suponer el hecho de que el conejo deje de ser especie cinegética? Bueno, primero tenemos que plantearnos qué tipo de organización ha emitido este informe, qué implicaciones tiene ese informe y luego qué puede pasar en España atendiendo ese informe. Es una organización internacional, pero no es oficial, o sea, es de la sociedad civil, por así decirlo, donde están adscritos pues, desde estados, organizaciones, asociaciones, administraciones públicas. Entonces, bueno, su eficacia vinculante es nula. A efectos jurídicos, no es fuente de derecho, no es derecho europeo, no es derecho internacional, es un informe. Es un informe que sí que es cierto que para ciertos colectivos tiene autoridad. Entonces, lo único que puede hacer ese informe es influir. ¿Dónde veo yo el problema aquí? Como abogado, como litigante, lo que me preocupa es que cuando hay un problema legal y se esté impugnando algún tipo de normativa, por ejemplo, aporten este informe como informe de expertos y el juez se asuste y dé validez a los informes. O sea, recordemos qué pasó en Castilla y León. O sea, al final decían que no había base, no había informes sanitarios, no había informes de poblaciones y demás, no había informes suficientes y que por ello la norma era arbitraria. Pues claro, si te aportan este dictamen o este informe, pues nos podemos encontrar con que en un procedimiento judicial el juez, atendiendo a lo que se suele llamar la sana crítica, le dé más validez del que quizá debiera. ¿Vale? Ese es para mí el mayor problema en cuanto a su eficacia vinculante. Y luego también tenemos que plantearnos, miren, yo creo que el tema del conejo, decir que está en peligro de extinción, es algo terrible, o sea, no hay más que preguntar a los agricultores y cómo lo están pasando. Díganle ustedes a un agricultor que tiene los cultivos machacados que está en peligro de extinción. Vamos a ver. ¿Os acordáis que hace poco una sentencia sobre el tema del lobo en materia de indemnizaciones nos recordaba, ¿no?, que la administración tiene el deber de indemnizar, en ese caso, por los daños causados a la ganadería? ¿Por qué? Porque como no se puede cazar el lobo, los propietarios no tienen mecanismos de control propios y que por ello tiene que responder. Pues oigan ustedes, efectivamente se prohíbe la caza del conejo, señora administración, prepárese para pagar, porque usted tendrá que responder por los daños causados por los conejos a los cultivos. Y permitidme una última cuestión que para mí es importante, yo me pregunto, señores del Ministerio, ¿qué han hecho? ¿Qué informaciones han mandado? ¿Cómo las han mandado? Porque las estadísticas son muy peligrosas. O sea, una estadística dice que si una persona tiene dos barras de pan y otra no tiene ninguna, que los dos comen pan. O sea, muchísimo cuidado con las estadísticas y veamos qué ha hecho el Ministerio, qué ha hecho la Administración española. Porque este informe, efectivamente, se ha elaborado atendiendo a una serie de datos. A ver, yo me pregunto. Uno coge y lee. Castilla-La Mancha declara comarca de emergencia cinegética por daños del conejo en 287 municipios de la comunidad autónoma. Es que Castilla-La Mancha no es España. Debe ser. Pregunto. Debe ser. Y he dicho Castilla-La Mancha, pero si hablamos de Madrid... No, pero vete donde aquí. Pongamos que hablamos de Madrid. No, pero sí. Pongamos que hablo de Madrid. Que el tema no es privativo de Madrid, de Castilla, es que es de toda España. Bueno, sí hay una realidad, un hecho cierto, y es que la neumonía hemorrágica vírica trajo no el descenso, sino inclusive en algunos casos la desaparición de la zona de la población de conejo en ciertos puntos. Pero en ciertos puntos. Sí. Y a decir puntos no digo ni zonas, digo puntos. Es decir, un coto se podía quedar a 0 y el de al lado a 2 kilómetros los conejos infectaba hasta arriba. Eso es una realidad que todos sabemos. Entonces, claro, lo que preguntaba, lo que decía Junior hace 2 minutos, lo dijo usted, ¿sobre qué datos ha trabajado esta entidad para decir que está bajo amenaza? Porque fijaos también otra cosa,
no solamente es eso, ya en el anterior informe que sacó ICN ya estaba preparando el grado de amenaza. Ya decía, está amenazadillo ya empezaba ya a preparar el terreno para que ha llegado ahora. Entonces, lo que te digo, da igual Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla, ¿no? Donde tú quieras. Tú tienes un agricultor ahora mismo, que los conejos, como también decía hace un segundo Junior, le están arrasando los cultivos. Tú le cuentas que el conejo, que es que no hay conejo, y que se lo voy a proteger. Bueno, o sea, en fin, no digamos lo que puede responder el hombre que está sudando. Y luego, y a otra parte, los cazadores, que se ven impotentes, o se verán, en el caso de que sucediera, para poder atajar ese problema. Claro, no puedes hacer nada, pero fíjate, yo voy mucho más allá que todo esto. No sé, a lo mejor soy ya es que ya estamos un poquito todos como muy así, muy alertas. A mí lo que me preocupa ya, fíjate, ya no es esto. Es un hecho claro. O sea, los animalistas creo que tienen claro que la prohibición de la caza en principio es algo que no tienen, a corto plazo no lo tienen, no lo van a conseguir. No, pero sí es si cierto, nos traban, ¿cómo llamamos nosotros? Siempre decimos, Marcos, las puertas. las puertas, Claro. Si yo te se voy nos cuelan por la quitando, gatera. si te voy quitando las especies a cazar, tú no tienes nada que cazar. Si no tienes nada que cazar, no acabo con la caza, Por pero la puerta de atrás. ahí está. Vamos a ver, Pero la- el oye, Diario pero- Oficial de Castilla-La Eso. Mancha, 2019, declara 178.000 hectáreas arrasadas por el conejo de la Claro que comunidad sí. autónoma. Claro. Sí. Yo lo único que me digo, los de ICN, ¿de qué conejo hablan? Sí. El de la Loren. Chicos. La devoradora. No sé. Claro. Yo pensaba que no cabía más tontos, pero tenéis sitio. Caben. Tenéis sitio. Señor letrado, hacías alusión a que qué estudios se han manejado y han enviado al UICN, creo que es el que dicta que el conejo está en peligro de extinción. Claro. Que eso es lo más grave, que lo dice el UICN, es como si lo dice el IPCC, que hay emergencia climática, lo mismo, ¿no? Es la misma historia. ¿Puede haber prevaricación? ¿Puede haber cargos políticos o científicos que hayan puesto su firma en documentos falsos? ¿Y eso sería punible? Bueno, tendremos que diferenciar aquí dos cosas. O sea, lo que es la actuación política, que es políticamente reprochable, es decir, en el marco del que ellos hayan participado de una manera que nosotros no estemos de acuerdo, ahí no podríamos hacer nada. Es decir, ahí, han hecho una cosa con la que no estamos de acuerdo y obviamente no podemos ir a por ellos. Pero digan ustedes, si efectivamente se han emitido informes falsos, falseando la realidad y firmados, pues a lo mejor podríamos plantearnos qué puede haber detrás. Bueno, ¿sabes cuál es el problema? Que las estadísticas son muy discutibles siempre y todo depende cómo las interpretes. Entonces, bueno, yo creo que tendríamos que ser prudentes a la hora de valorar si ha habido en ese Pero que en el caso del silvestrismo, por ejemplo, recuerdo que no se le facilitó a Europa toda la información en cuanto a que, por ejemplo, no estaba conseguida la cría en cautividad y entonces Europa dictaminó contra el silvestrismo y tal, pensando que sí se podía criar en cautividad. Quiero decir, o exagerar los informes, o omitir verdades, o hacerlos parciales. Manipular. O Manipularlo. mandar lo que te interesa Manipulación mandar. de esos datos. Claro, lo que pasa es que las líneas son muy delgadas en esos casos, ¿no? Y luego también hay que diferenciar lo mismo, una mala actuación de la administración, de la que uno se puede plantear una posible responsabilidad patrimonial, es decir, qué daños pueden causar determinados informes, determinadas actuaciones, entonces eso te lo puedes preguntar, pero claro, de ahí a la esfera de lo delictivo, como ya digo, es que hay unas líneas muy delgadas, es decir, y modificar y vender una cosa mejor o como uno quiere, pues no necesariamente. Pero viven en una zona de confort impune quienes manejan los hilos. Amigo, eso es un problema. Entonces lo que nos tenemos que plantearnos es, oigan ustedes, es necesario que habilitemos mecanismos de responsabilidad que nos permita decir, mira ustedes se van a cargar la agricultura en España porque no dejan controlar el conejo. Oigan ustedes, respondan. Eso sí que hacer. Yo cuando has dicho depende de los datos de valor, ¿qué pasa? Que como solo nos han cargado 178.000 hectáreas y no han sido 500.000, el conejo es una regresión. Claro. El conejo es una regresión. Joder, con lo que has dicho, Nacho, de que aquí está infectado y en 30 kilómetros hay un conejo. Y menos. Hablando de Castilla-La Mancha, Ruidera no hay conejos. En el término municipal de Ruidera hay 4 conejos locos, que yo digo. Pero te vas a Tomelloso y te saltan por y encima están del coche. arrasando los viñedos. Sí, totalmente. Y hay 30 kilómetros. Bueno, de término a término no, pero No, de pueblo a pueblo 30 Nos kilómetros. entendemos, efectivamente. Entonces, ¿han ido a esta gente para hacer el informe? ¿Han mandado agentes especialistas? Es ¿O que, han pasado es que- minutas de transporte y demás temas, pero no han pasado por allí? La pregunta que me haría es, primeramente, exactamente como bien ha dicho Nacho, ¿qué estudios son los que se han aportado? Punto 1. ¿Quién está en ese organismo representando al Estado español? Punto 2. Para poder, lo que estamos hablando, ¿quién está allí? Sabemos quién ha estado allí defendiendo, entre comillas, defendiendo la postura del Estado español, porque ahí ha habido alguien que represente al Estado español que habrá dicho estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo hacen ustedes mal. Es decir, ¿qué se ha hecho por parte del Estado español allí?
¿Quién ha estado? ¿Qué ha dicho? ¿Se ha callado o no se ha callado? No ha ido a las reuniones, como pasó con en la PAC no fueron, por ejemplo. El Ministerio no fue a la reunión de la PAC. Es decir, no han ido, se ha dejado hacer. ¿Qué datos han aportado? ¿Quién ha hecho esos datos? ¿De dónde han salido? Yo son las preguntas que ahí me Eso hago. es. O me haría, vamos, yo me imagino que como yo cualquiera, claro. No, por yo supuesto. desde luego que creo que nos quedamos sin tiempo porque tenemos el Tonteba ahora. Pero vamos, esto es para seguir tirando de Bueno, hilo. hombre, claro, es que ahí Esto está es para el tema. seguir poniendo nombre y apellidos a esta Claro. gentuza, a estos Claro. iluminados que han redactado este informe, que lo han sacado adelante y que nos quieren tomar por gilipollas. Y que se tengan las consecuencias, como también ha dicho Nacho, si hay que pagar. Claro, ahora qué Porque pasa. ¿quién va a pagar eso? Es lo que te Claro. preguntaba. Si el conejo ya no es una especie cinegética, Exactamente. el cazador ya no tiene que pagar nada de lo que haga. Ya no ¿Quién es lo va a pagar? ¿La cuestión. administración? Que vengan los de Bruselas a soltar los duros. ¿Y quién es la administración? Quiere decir, ¿quiénes somos los que aportamos? Que vengan No, desde es que Bruselas a soltar los duros. Claro. Siempre se dispara con pólvora ajena y es muy fácil, Exactamente, claro. es El dinero... fantástico. Efectivamente. Es flipante. Había una ministra que decía que el dinero público... todos. no No es de nadie. Vale. Hombre, el, en el Estado. el dinero público es de todos los españoles. Que no- Imbécil. Así vamos, lo que te digo, claro. Bueno, pues creo que hemos intentado entre todos poner alguna velita a esta historia para iluminarla, para que veáis quién hay ahí arriba y sobre todo qué tendrán ahí arriba ellos. De en todas la maneras, cabeza. déjame que acabe con un pensamiento Frívolo, personal, inquietante. Inquietante. Me decía Nacho padre, que le tengo a mi izquierda, No le gusta ese sitio, que lo sepas. Que lo sepas. Hay que dar la vuelta. que están los cazadores muy preocupados. Yo tengo que decir que hacen bien en estar preocupados todos los cazadores de menor de este país. Sí, sí. Hacen muy bien porque empezaron con la perdiz. La perdiz está bajo mínimos. La puerta de atrás. Han conseguido que la liebre esté afectada por la Pues misma entonces, enfermedad que el conejo. Ahora viene el conejo. Las acuáticas hace muchos años que ya no se pueden tal, no sé qué. Van a por vosotros. Y vosotros seguís votando a quien votáis. Pensároslo bien, porque quien maneja los hilos es el que está arriba de político. El que paga a los científicos. Así que igual es que no os preocupan más otras cosas como los impuestos, la calidad de vida, la sanidad, la educación, y dice, bueno, pues si me arreglan esto y me prohíben la caza, pues me tendré que joder y aguantar. Pues entonces, bien, que sepáis que este es el panorama, ¿de acuerdo? Cuando votéis, la caza y pesca también votan. Y Como hay, yo y he hay que estar dicho, atentos, ¿verdad? Hay que estar menos- atentos de qué pasa en las menos- comunidades. y- menos discusión de bar o de desayuno. Menos barra. Menos barra. Menos barra. Menos sillón sentado. Y, más Y menos comentar en Facebook, que todos se indignan en su comentario, pero luego nadie mueve un dedo. Claro, ¿eh? y más acción y actividad.